Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la Sala Internacional de Somos Reino. Y hemos abierto este espacio que se llama la escatología del reino. Y vamos a estudiar en esta serie, estamos estudiando acerca de, acerca del libro de Apocalipsis y lo estamos estudiando por capítulos, por secciones muy claves. Hoy vamos a hablar del tiempo preciso del libro de Apocalipsis. Vamos a descubrir, vamos a descubrir el tiempo interno dentro de la generación de 40 años que se desarrolló el Evangelio del Reino entre el año 30, cuando Yeshua Jesús inició su ministerio público como Mesías, haciendo milagros, sanando, mostrando las credenciales del cielo que él era el auténtico Hamashiach de Israel, hasta el año 70, donde Yeshua en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, él marcó la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Dice, vamos a colocarla aquí, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis actuó dentro de la generación 30-70. Apocalipsis se movió dentro del mundo político romano, gobierno del imperio romano, dominio del imperio romano, aspecto político. Pero también Apocalipsis se movió dentro del mundo religioso, el judaísmo, con sus 4 sectas o sus 4 denominaciones: los esenios, los escribas, los fariseos y los saduceos. Entonces, en la era apostólica, del año 30 al año 70, Cristo fue crucificado bajo el INRI de Poncio Pilato por ser rey de los judíos. Eso fue de parte de Pilato, de parte del Imperio Romano, crucifixión política. Y bajo el crucifícale, desde el patio del populacho de los líderes de Israel, judíos, por ser hijo de Dios, gritaban, crucifícale, crucifícale, y eso fue crucifixión religiosa. O sea que Yeshua sufrió 2 tipos de crucifixión: la crucifixión política por los romanos y la crucifixión religiosa por los judíos. La política y la religión siempre han sido los 2 dedos del imperio romano. Apocalipsis es de manifestaciones, porque el texto en el capítulo 1 dice, para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Yo quisiera que usted resaltara, si tiene Biblia abierta en este entrenamiento de escatología del reino, que lo subrayara: deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque la lección 3 que estamos estudiando hoy se llama Descubriendo el tiempo preciso del Apocalipsis. Deben suceder pronto. Cristo le dijo a Juan, Juan, todas las cosas que has visto, escríbelas para que se lean, se prediquen y se guarden dentro de la mente y el corazón de los creyentes de las 7 quejilás del Asia Menor. Porque el tiempo está cerca, subrayelo, porque el tiempo está cerca. Arriba subraye, deben suceder pronto. Y ahora abajo dice, el tiempo está cerca. Oído y atención. En tan solo 3 versículos, Juan escribió el tiempo preciso del Apocalipsis. ¿Cuál fue? Pronto es del griego entachei, del vocablo tachios, que es sin demora, rápido, sin tardanza. Y la palabra tiempo es okarios, que se refiere a una medida definida y concreta. No es un periodo lejano, es un tiempo señalado.
Entonces, hagamos la pregunta. ¿Qué tiempo estaba en la mente de los creyentes de las 7 quejilás del Asia Menor? Era un tiempo inminente. Quiere decir que el tiempo preciso en que se movieron todos los escenarios, los dichos, los vaticinios, las profecías y la escatología del primer siglo, se llama Apocalipsis, se cumplió en un tiempo inminente, no trascendente, no salido después del año 70, no salido del primer siglo, pero los futuristas lo han sacado del primer siglo al siglo XXI y por eso tienen confundido a todos los creyentes del sistema del iglesismo. Entonces era un tiempo inminente al que pertenecen 3 expresiones: pronto, cerca y en breve. Pronto, cerca y en breve. Un tiempo inminente es un lapso que todavía no ha ocurrido, pero su llegada es inevitable y muy próxima. No es futuro lejano, no es siglo XXI, es futuro inmediato, generación 40, del año 30 al año 70. Los eventos del Apocalipsis sucedieron en una cercanía cronológica. ¿Por qué? Porque Yeshua en Mateo 24:34, hablando de la destrucción del templo y de Jerusalén, dijo: no pasará esta generación. Subrayé, esta generación. No está hablando de otra generación del primer siglo, ni del segundo siglo, ni del tercer siglo, ni del cuarto siglo, ni del 21 siglo. Esta generación, hasta que todo esto acontezca. Entonces, esa generación fue la generación del año 30 al 70, 40 años de duración. Los movimientos de juicio ya estaban activos. Juan el Bautista le dijo a los escribas y fariseos en Mateo 3:10, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, porque la palabra árboles en el lenguaje profético de Juan el Bautista significa líderes. Y la palabra hacha significa juicio. El juicio está puesto sobre los líderes, el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Primera de Pedro 4:17 habla de que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito y el que había de venir vendrá y no tardará. En esos 40 años se vivía en una constante esperanza de ver cumplimientos escatológicos y consumaciones inminentes. Estas cosas eran urgentes para Pablo, para Pedro, para Juan, para Santiago, para Judas, para todos los discípulos, hombres y mujeres, creyentes de las 7 quejilá o congregaciones o comunidades del Asia Menor, porque el Asia Menor fue una provincia controlada y gobernada por el Imperio Romano en el primer siglo. En Lucas 21:20, Yeshua le dijo a los discípulos: chicos, cuando vierais a Jerusalén rodeada, invadida, que hagan vallado de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Por eso es que las vigilias en el Nuevo Testamento no eran como las vigilias del iglesismo hoy en día, que se van a un estadio toda la noche a trasnochar y a cantar coro y a oír un predicador. No. Toda la palabra que usted encuentre de velar o vigilar era respecto a Lucas 21:20. O sea que, en otras palabras, cuando Pedro, que era apóstol principal de la quejilá en Jerusalén, le decía: amados, cuando ustedes vayan de Jerusalén a Jericó, vayan de Jerusalén a Iturea o a otra ciudad, vigilen si hay movimiento de tropas. Ahora la pregunta es: ¿qué tropas eran las que se movían en el primer siglo? No había más poderoso ejército que el ejército del Imperio Romano, las poderosas legiones del Imperio Romano. Ahí no estaba el ejército de Estados Unidos, ni estaba el ejército de Rusia, ni Yeshua estaba hablando del ejército de los rusos.
ni de los indios. Está hablando del Imperio Romano. El escenario del Nuevo Testamento es Imperio Romano, templo, Jerusalén y judío. Ese es todo el escenario. Entonces le dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado, hablando de Jerusalén. En Lucas 21-28, Yahshua les dice, chicos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿De qué vendría a redimirlos? De la ira venidera. En 2 de Tesalonicenses 2:2, Pablo le dice a los tesalonicenses, amados, el día del Señor está cerca. En 2 de Timoteo 4:6, Pablo dijo, el tiempo de mi partida está cercano, y él fue decapitado en el año 68 por Nerón. En Santiago 5:8-9, el apóstol Santiago dice, porque la venida del Señor está cerca y el juez está delante de la puerta. Entonces, mire cómo los apóstoles, Pedro, Santiago, Pablo, hablan de términos de tiempo inminente. Redención está cerca. Yo estoy muy cerca de ser decapitado. Y Santiago dice, la venida del Señor está cerca y el juez está a la puerta. Es decir, que está en tiempo inminente. Apocalipsis 2:5 le dice a los de Éfeso, vendré pronto a ti. Apocalipsis 2:16, a los de Pérgamo, vendré a ti pronto. Fíjense los términos de inminencia, no de trascendencia. Le voy a dar un ejemplo. Si yo que estoy aquí en vivo, a través de esta plataforma digital, con ustedes en la sala de Somos Reino, y yo me levanto de aquí de mi silla donde estoy, y le digo, amadas y amados, ya vengo, espérenme. Voy a hacer una cosa aquí en casa y vengo pronto. Y bueno, me desaparezco, la imagen mía, mi presencia desaparece y pasa una hora y el pastor Rey no aparece en la sala. Y pasa un mes, ¿y qué pasó? Y pasa un año, ¿y dónde está? Y pasa un siglo, ¿y dónde está el pastor Rey que dijo que vendría pronto? O de regreso, o de nuevo a la sala. Pronto no significa trascendencia, señoras y señores. Pronto necesita, pronto afirmó el tiempo inminente. Bien, en Apocalipsis 3:11, a los de Filadelfia, el Señor les dice, vengo pronto, inminencia. En Apocalipsis 6:11, a las almas decapitadas se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. En Apocalipsis 10:6 dice, el tiempo no sería más. En Apocalipsis 11:14, yo quiero que usted verifique todo lo que enseñamos. Usted filtre, tenga un filtro. El tercer ay en Apocalipsis 11 dice, viene pronto. Apocalipsis 22:6 dice, las cosas que deben suceder, no 21 siglos, las cosas que deben suceder dentro de este siglo, deben suceder pronto. Apocalipsis 22:7 dice aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:10 dice, no selle las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22:20 dice, sí, vengo pronto. ¿Suficientes? ¿Sí o no? Suficientes pruebas internas. En Apocalipsis, que Apocalipsis fue cumplido en tiempo inminente dentro de la generación de los 40 años. Año 30 cuando Yahshua inicia el ministerio, año 70 cuando viene el juicio de la destrucción. Esto nos afirma que Apocalipsis fue escrito no después del año 70. Inminente es un término del latín inminere, que es amenazar. Viene del prefijo in, que indica que algo está dentro o entra.
y viene del verbo minare, que es amenazar. Entonces, del sufijo ent, que es agente. Entonces, todos los vaticinios de Apocalipsis estuvieron bajo inminencia, que es el adjetivo que se utiliza para nombrar aquello que amenaza, juicio, o que sucederá a la brevedad. Pregunta, ¿por qué Apocalipsis fue escrito en inminencia? Porque después de ella le vino la gloria a los apóstoles y a los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, en los 40 años del Nuevo Testamento, del desarrollo, del caminar, de los procesos, de las carreras, de las transiciones, solamente en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, se movían dos palabras muy fuertes, amados: gloria y juicio. Gloria y juicio, una de dos. Recuerden que el libro de Apocalipsis fue escrito para la casa de Israel. Y para esos judíos era: si ustedes creen en Cristo, gloria; si ustedes rechazan a Cristo, juicio. Por eso enseñé en la conferencia anterior las dos funciones del Hijo de Dios, de Cristo. Cristo vino a la tierra como Hijo de Dios para salvar al que cree. Cristo vino a la tierra como Hijo de hombre para juzgar. Entonces Cristo es, por el lado derecho, salvación, y por el lado izquierdo, el juicio. Volvemos y repetimos: gloria y juicio, salvación o condenación. Por eso los judíos y los gentiles, a quienes Pablo predicó en Romanos capítulo 8, él les dice: sí, deben entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso es que el evangelio del reino es el evangelio de la diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted hace un análisis de todo el Nuevo Testamento, desde los 4 evangelios hasta Apocalipsis, usted va a encontrar esta diferencia. Usted va a encontrar que hay ovejas y cabritos. Está hablando de Israel, ovejas y cabritos. Usted va a encontrar trigo y cizaña. Usted va a encontrar vasos de gloria y vasos de ira. Usted va a encontrar predestinados y reprobados. Usted va a encontrar salvados por gracia y condenados por pecado. Evangelio de la diferenciación. Por eso es que hoy en día por ahí hay una doctrina para mí súper falsa que se llama el universalismo, donde cogen algunos versículos que hablan la palabra todos y ellos concluyen que todos fueron salvos o que todos hoy serán salvos. No, señor, la palabra es muy clara. Juan 3:36 es muy claro, señoras y señores. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que lo rechaza tiene la ira de Dios sobre su vida. Vida o ira, ira o vida. Eso es bien claro en nosotros los que predicamos el auténtico evangelio del reino de Dios. Oído. Todos los apóstoles se fueron a la gloria dentro del primer siglo. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:2, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nosotros hoy no fuimos audiencia del Apocalipsis. El Apocalipsis no fue escrito ni para ti ni para mí. Los destinatarios fueron los judíos y gentiles, miembros de las 7 quejilá del Asia Menor, provincia del Imperio Romano en el primer siglo. Aprendamos esto. El lenguaje profético apuntó al contexto del mundo romano y de la generación que vivió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. La precisión de Juan es muy exacta en Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 quejilás que están en Asia. Después les voy a explicar en otras lecciones de escatología la diferencia que hay en el Nuevo Testamento de la palabra eclesía, un término griego con connotación política, al que le llaman iglesia, y que los traductores a nuestras Biblias le colocaron iglesia, cuando ahí no es iglesia, no es eclesía, porque en el contexto
pensamiento y costumbre griega, como en Atenas, eclesía era una reunión convocada por un arconte, donde invitaba al pueblo a salir afuera para ir al monte Nis a deliberar asuntos políticos democráticos, pero jamás eclesía en el griego koiné fue una reunión espiritual. Pero los traductores nos metieron gato por liebre y pusieron iglesia en vez de colocar reino. Porque en el hebreo, una reunión espiritual se llama Kehilá. Después lo voy a explicar. Bien, entonces, el documento de Apocalipsis no nació originalmente como un mensaje dirigido a una iglesia del siglo XXI. Fue una comunicación dirigida a comunidades o quejilás concretas que existían en el primer siglo. La frase es muy decisiva. Apocalipsis 1:1 dice, las cosas que deben suceder pronto, no en el siglo XXI. Hay algo más contundente en Apocalipsis 22:10. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Permítame abrir un paréntesis y ampliar lo que esto significa. A Daniel, en el capítulo 12, se le dice a Daniel, sella la profecía. Pero a Juan se le dice, aquí no selles la profecía de Apocalipsis. Entonces, tenemos dos profetas. A Daniel se le dice sella. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel era trascendente de siglo en siglo, buscando la profecía al cumplimiento de lo que ella decía. En cambio, en el profeta Juan se dice no selles. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cuando una profecía no se sella es porque se va a cumplir de carácter inminente. Cuando una profecía se sella es porque no se va a cumplir inminentemente, sino trascendentemente van a pasar muchos años. Bien, Apocalipsis 1:7 dice o habla, entonces, los que los traspasaron. Eso lo voy a explicar en próximas conferencias. Apocalipsis 1:7, cuando dice que él viene en las nubes y todo le verá. Lo vamos a ver. Apocalipsis 1:7 dice los que lo traspasaron. Apocalipsis reveló acontecimientos y conflictos de su propia generación, no de la nuestra. Lo que sí quedó de Apocalipsis para nosotros bien claro fue el mensaje teológico del cambio del gobierno de Dios, del Israel, de las 12 tribus bajo la expresión primer cielo y tierra, al Israel de Dios que es espiritual bajo la expresión cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Juan está hablando en Apocalipsis 21:1 de cielo y tierra nueva, no está hablando de un cambio planetario, de un cambio cosmológico. Está hablando de un cambio de Israel, del Israel de la carne al Israel del espíritu. Porque la palabra o la expresión cielo y tierra está supeditada a la palabra gobierno de Dios. Por eso es que en la Biblia habla tanto los cielos y la tierra. Ahora bien, la desaparición de la Jerusalén del año 70 a la manifestación nueva de la nueva Jerusalén que descendió, que son los reyes de Apocalipsis 10, la nueva Jerusalén son los reyes de Apocalipsis 10, donde dice que Dios nos hizo reyes. Esa es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es una ciudad de reyes, estamos hablando en un lenguaje espiritual. La nueva Jerusalén, ¿sí? Es la Jerusalén del Cristo resucitado y glorificado, del nuevo reino de Dios en Cristo. Ahora bien, la destrucción del templo, mire cómo hay el cambio, donde dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres como su Dios. Eso es lo que se llama el tercer templo. Usted sabe que Israel solamente tuvo dos templos. El primer templo de Salomón, construido por Salomón, destruido por Nabucodonosor. El segundo templo, el de Herodes, destruido por Tito y las legiones romanas en el año 70.
Pero el tercer templo lo construyó Dios, porque ya no es morada física. Por eso es que en Juan 4, Yahshua le enseña a Jerusalén que la adoración cambió. Le dice, chica, es que ya no es que los samaritanos adoren en el monte Sebarim, no es un lugar. Y no es que adoren los judíos en el templo en Jerusalén. Entonces, para Dios, monte y templo no significa nada. Usted puede adorar a Dios en espíritu dentro del agua, en un océano, en lo alto de una montaña, dentro de un edificio, fuera de un edificio, caminando, viajando, conduciendo. ¿Por qué? Porque la adoración ya no está supeditada a lugares físicos. Eso es lo que se llama adorar en espíritu y que no obliga a un lugar físico. Y adorar en verdad es que la verdadera adoración no tiene nada que ver con música, aunque la música es buena. La verdadera de adoración es desde mi espíritu, vasija de Dios, al Espíritu Santo, que es Dios. Eso es una adoración de espíritu a espíritu, conexión perfecta. Ese es el tercer templo, el tabernáculo de Dios con los hombres como su Dios. Entonces, la destrucción del templo al tercer templo del nuevo tabernáculo de Dios con los de Dios es el cambio que se hizo en Apocalipsis 21. Entonces, vamos concluyendo. Apocalipsis no fue la revelación para el siglo XXI, fue para el primer siglo de los judíos de la casa de Israel. ¿Quién recibió la profecía? Las 7 quejilá del Asia Menor. ¿Cuándo la recibieron? En la generación del primer siglo. ¿Qué se les dijo que ocurriría? Que las cosas iban a suceder pronto, tiempo inminente, no trascendente. ¿Qué debemos hacer nosotros con el Apocalipsis? No trasladar sus símbolos al futuro nuestro, porque no funcionan, ya no funcionan, sino entender el principio teológico del nuevo gobierno de Dios para nosotros hoy en día. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Está Apocalipsis en plenitud? ¿Cumplido? Sí. Porque Apocalipsis 21:6 dice de una manera muy categórica, hecho está. Y el versículo 5 afirma, ¿por qué en el 6 se escribe hecho está? Porque en el versículo 5 se afirma las primeras cosas ya pasaron. No hay plenitud si antes no hay proceso hacia el cumplimiento o la consumación de la escatología profética. El hecho está en Apocalipsis 21:6, es del griego gegonán, que significa ejecutado absolutamente. Por eso, desde el capítulo 21 de Apocalipsis, se habló del nuevo gobierno de Dios, la nueva Jerusalén de Dios, y también se habló del tercer templo, que es el auténtico en el que realmente nosotros actualmente estamos. Conclusión, estúdielo, filtre esta enseñanza, verifíquela. El tiempo preciso de Apocalipsis es o fue un tiempo inminente. Un tiempo inminente en las palabras que en este estudio hicimos, en las palabras pronto, el tiempo está cerca y vengo en breve. El Apocalipsis fue cumplido en ese tiempo especial en los días del primer siglo en aquella generación.